Me detengo un momento en lo de la membrana plasmática porque me interesa que conozcamos este concepto, porque la membrana plasmática es como una especie de órgano de la célula, es un órgano fundamental en la célula. Entonces, como estamos viendo la célula y la constitución de la célula, me veo en la obligación a detenerme un poquitito, en la obligación de detenerme un poquitito a conversar sobre eso. Acá lo que estamos viendo es la representación de lo que ustedes tienen en el dibujo que está por detrás que ustedes tienen en la diapositiva. Lo que estamos viendo es un esquema de una cabeza con dos colitas que representa un fosfolípido. Después estamos viendo una estructura que tiene forma de una piedra gigante, una piedra que corresponde a una proteína. Después otra piedra chiquita que corresponde a otra proteína. Y por último tenemos como alitas, como las aspas de un helicóptero que representan glúcidos. Glúcidos, proteínas, fosfolípidos. Eso es lo que ustedes están viendo en la membrana plasmática que tienen en la diapositiva, que es esta que está acá. Los fosfolípidos son las bolitas con las colitas. Las aspas de helicóptero corresponden a glúcidos y las proteínas grandotas corresponden a proteínas que pasan de un lado al otro de la membrana, que se llaman proteínas integrales o transmembrana. Y luego tenemos unas proteínas chiquititas en forma de bolita, ahí abajo, ahí se las ven, que no atraviesan de un lado al otro de la membrana, que son las proteínas periféricas que se encuentran de uno o de otro lado de la membrana. Lo que estamos viendo acá, entonces es, como les decía antes, arriba, acá arriba, están viendo una especie de huevo partido al medio, no es más que una membrana partida al medio. En naranja oscuro, lo que están viendo, en naranja oscuro, son las bolitas que son las cabezas de los fosfolípidos. Saliendo, los helicópteros chiquititos, color celestito, corresponden a glúcidos que pueden estar sueltos, unidos a las cabezas de fosfolípidos, pueden estar unidos a proteínas. La estructura, cuando uno la analiza y amplía, entonces este pedacito que está acá es una ampliación que se ve acá, ampliado. Lo que vemos en la ampliación es como hay una especie de alfombra de cabezas de fosfolípidos tomando contacto, en este caso con un lado de la membrana, otra capa de cabeza de fosfolípidos que está aquí, y que está en contacto ahí con el otro lado, es decir que todo esto es la membrana plasmática, acá está abierta y acá está normal, acá se la ha separado para que podamos ver la doble capa de fosfolípidos, y vemos que los fosfolípidos se disponen de modo tal que las cabezas se exponen hacia el medio externo y hacia el medio interno. En este caso de acá también pasa lo mismo, las cabezas de fosfolípidos están acá y se están exponiendo en este caso al exterior. Pero también aquí adentro hay cabezas de fosfolípidos que se exponen al interior de la célula. Las cabezas de fosfolípidos se exponen entonces al medio extracelular y al medio intracelular. Y entre esas cabezas de fosfolípidos quedan atrapadas las colas de los fosfolípidos, que son esas blanquitas que se ven ahí, y esas bandas color naranja que están hechas de colesterol. Es decir que la membrana plasmática está hecha principalmente de lípidos. ¿Qué lípidos? Una doble capa de fosfolípidos y colesterol. Entre ellos se encuentran las proteínas, proteínas que atraviesan de un lado al otro, integrales, proteínas que están de un solo lado, proteínas periféricas, que cumplen diferentes funciones. El hecho de que una proteína sea integral
no determina cuál es su función. Hay proteínas integrales que cumplen función de canal, hay proteínas integrales que cumplen función de transportadoras, hay proteínas integrales que cumplen función de receptores, es decir, que las proteínas integrales cumplen distintas funciones. Solamente son integrales o transmembrana por su disposición en la membrana plasmática. Y por último, bueno, dentro de las proteínas tenemos las otras que son proteínas periféricas, que son proteínas que pueden estar de uno o del otro lado de la membrana plasmática, que también cumplen diversas funciones y que el hecho de que estén periféricas no determina cuál es la función. Hay proteínas periféricas que van a servir como segundos mensajeros, hay proteínas periféricas que son enzimas, que ya vamos a ver de qué se trata eso, es decir, hay proteínas periféricas con distintas funciones. Por último están los glúcidos, que se unen a proteína, como en este caso, o se unen directamente a lípidos, como en este caso. Este modelo de membrana nos sirve para entender cómo es que la membrana no es atravesable por cualquier elemento. ¿Por qué? Porque tiene en el centro, la membrana tiene en el centro una porción hidrofóbica que no deja pasar el agua o la deja pasar de la manera que necesite esa célula. Y por otro lado tenemos porciones por fuera y por dentro, porciones hidrofílicas, que permiten que la célula pueda interactuar con los medios líquidos que la rodean y los medios líquidos que tiene por dentro. En fisiología. Bien, tenemos entonces la membrana plasmática como elemento separador del medio extracelular del intracelular, separados ambos, el intra y el extra, por una membrana que es la membrana plasmática. Bueno, ¿qué es lo que hay dentro de la membrana plasmática? Dentro de la membrana plasmática entonces hay un citoplasma. ¿Qué tiene ese citoplasma? Tiene un medio acuoso, que es el citosol, y hay organelas e inclusiones. Las inclusiones hacen referencia a estructuras que salen y entran, o moléculas que entran y salen de la célula. Lo van a ver en su diapositiva, le hace glucosa, algo de colesterol, algún lípido, lo que fuera. ¿Está bien? ¿El citosol qué es? El citosol es la parte supuestamente líquida del citoplasma. Pero, como lo dice la palabra, citocélula, sol. No, un sol no es un líquido exactamente. Un sol es un líquido, pero que tiene cierta densidad. Imagínese una gelatina que está salida, que todavía no está del todo hecha y que uno la toca, o que está aguada, una gelatina aguada, por ejemplo, podría ser, uno podría compararla con un sol, una gelatina aguada. Entonces, una estructura para que sea un sol o una solución para que se transforme en un sol tiene que tener cierta consistencia. Esa consistencia se la va a dar, en este caso, al citoplasma, se la va a dar, o al citosol, se la va a dar el componente proteico que tiene ese citosol. O sea que el citosol tiene proteínas que le dan una cierta viscosidad, es
decir, le dan la propiedad de sol, y después hay agua principalmente y solutos, que son elementos que están disueltos. Puede ser sodio, potasio, cloro, lo que se le ocurra a ustedes, elementos que están disueltos. Entonces tengo elementos disueltos que están en ese citosol, la proteína que le va a dar la consistencia para que ese líquido se transforme en un sol, y agua. Entonces, elementos disueltos, agua y proteína que le dan la consistencia de sol. Ahora, dentro de ese citosol, decíamos que encontrábamos organelas. Las organelas las podemos clasificar básicamente en dos tipos, como ustedes tienen en la diapositiva. Las organelas que son con membrana y las que son sin membrana. Las organelas que tienen membrana se llaman membranosas. Acá está al revés escrito porque está puesto en la computadora, pero ustedes la van a tener al derecho porque se supone que para eso se las mandé. Entonces las organelas membranosas son aquellas que tienen membrana. Y las que son amembranosas o no membranosas son las que no tienen membrana. Las que tienen membrana tienen una membrana que es similar a la membrana plasmática, es decir, es una doble capa de fosfolípidos con inclusiones de colesterol y proteína. La membrana entonces es similar a la plasmática. La membrana solamente se diferenciaría en alguna proteína específica que hubiera y podría diferenciarse también en la distribución de alguna proteína, no solo el tipo de proteína, sino la distribución de la proteína. Por lo demás son similares, una doble capa de fosfolípidos. Las organelas membranosas decimos que son el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias. Ustedes tienen escrito los lisosomas, pero ojo porque el lisosoma, ustedes tienen la palabra lisosoma, pero el lisosoma es un tipo de organela membranosa que pertenece a un tipo más grande, que son las vesículas. Vesícula es una bolsita. Después vuelvo sobre esas bolsitas. Primero les cuento entonces que las membranas, ¿ven cómo se pueden disponer? Miren, en este caso, las membranas son sacos aplanados, ahí se ven perfectamente que son como sacos, como bolsas aplanadas, aplastadas, que se comunican entre sí y pueden formar entonces los retículos endoplásmicos. Retículo endoplásmico. Retículo es una palabra que vamos a usar muchas veces, y retículo viene de red. Retículo, red. Entonces, cuando uno habla de un retículo, está hablando de algo que está formando redes o mallas. Bueno, ahí estos sacos, como se comunican entre ellos, forman verdaderas redes de canales y sacos. Y entonces por eso toman el nombre de retículo. Endoplásmico porque está dentro del plasma, del citoplasma. Entonces, retículo endoplásmico. Las organelas membranosas pueden constituir o pueden ser retículo endoplásmico en forma de sacos aplanados. Otra forma de saco aplanado, de organela con forma de saco aplanado, es el aparato de Golgi. Golgi igualmente lo tienen escrito también en la diapositiva. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi también son bolsas aplanadas como estas. ¿En qué se diferencian unos de otros? Bueno, el retículo endoplásmico tiene como función la de síntesis. Sintetiza proteína o sintetiza lípido. En cambio, el aparato de Golgi tiene otra función. Es la de empaquetamiento. Por ahora hacemos la presentación desde lo citológico. El retículo endoplásmico, sacos aplanados entonces. Si en los sacos aplanados
tienen adosadas unas estructuras que se llaman ribosomas. Eso le da cierta rugosidad, aspecto como de rugoso, de arrugado, y entonces tenemos el retículo endoplásmico rugoso que tiene entonces ribosomas. Si no contiene ribosomas el retículo endoplásmico, entonces el retículo endoplásmico es como se ve acá, liso. Entonces organelas que tienen membrana, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, vesículas dentro de las que están los lisosomas y la mitocondria. Acá tenemos un esquema de una mitocondria donde se observa ¿qué? Se observa la mitad de una mitocondria que está formada, la mitad de la mitocondria que está formada justamente por dos membranas, una membrana interna toda plegada y una membrana externa que es totalmente lisa. Cada una de esas membranas es una membrana similar a la membrana plasmática. Las membranas que forman el retículo endoplásmico, las membranas que forman el Golgi, las membranas que forman las vesículas, las membranas que forman las mitocondrias, todas son similares. A todas ellas se le da en conjunto el nombre de endomembranas. Nosotros somos eucariotas. Los eucariotas son los individuos que están formados por células, o incluso las propias células son eucariotas. Cuando las células de los individuos son eucariotas, y por ende los individuos completos, cuando la célula tiene endomembrana. Eu significa verdadero, cario es núcleo, eucariota es la célula que tiene núcleo verdadero, se dice, pero en realidad lo que tiene núcleo verdadero es porque tiene endomembranas. Las células eucariotas tienen estas membranas que se llaman endomembranas, que las tienen justamente las organelas membranosas. En el caso de la mitocondria, la membrana es doble, tiene una membrana interna y una membrana externa, que es así como se llama. Membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial externa. Después vamos a ver para qué sirve la mitocondria, por ahora la estamos presentando. Decimos por ahora que tiene que ver con la energía, con la fabricación de la energía que necesita la célula. Se fabrica en esa mitocondria. Entonces, organelas membranosas, mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi y las vesículas. ¿Qué son las vesículas? Las vesículas justamente son como bolitas, son como si fueran bolitas. Acá se ven vesículas, esto es una vesícula. Ahí, esa es una vesícula. Esta es una vesícula. Son como bolitas. Hay distintos tipos de vesículas. Están hechos de membrana. ¿De qué membrana? De endomembrana. La endomembrana que forma las organelas. Como esta estructura está formada de endomembrana, le llamamos organela endomembranosa o organela membranosa, que está hecha de membrana. Bien, las vesículas son saquitos, son bolsitas como esas que se ven acá, que tienen como función, o tienen diversas funciones, no tienen una sola. Por ejemplo, pueden haber vesículas que contengan proteínas capaces de producir la degradación de lo que entra a la célula. Esos saquitos, esas bolsitas que tienen adentro esa proteína, que sirve para degradar lo que entre a la célula, toman el nombre de lisosomas. Liso viene de lisis. Lisis es desarmar, destruir, desglosar. Entonces los lisosomas, soma, cuerpo. Los lisosomas son cuerpitos que degradan, que tienen en su interior, moléculas capaces de degradar a otras. Los lisosomas
Se dice que los lisosomas son el aparato digestivo de la célula, son vesículas, pero hay otras vesículas. Por ejemplo, hay vesículas que contienen eh, se llaman especies reactivas del oxígeno, que contienen moléculas que pueden producir desgaste o daño de otras moléculas y que toman en conjunto el nombre de radicales libres, sustancias que son capaces de oxidar a otras, de degradarlas o de lastimarlas o deshacerlas oxidándolas. Entonces tenemos las vesículas que contienen sustancias capaces de hacer esas cosas. A esas vesículas le llamamos peroxisomas, no lisosomas, peroxisomas. Entonces tenemos lisosomas, tenemos peroxisomas, tenemos vacuolas que guardan cosas que no sirven más, se guardan adentro de la célula y esas vacuolas, que pueden ser vacuolas digestivas, contienen en su interior material que no va a ser más usado. También son organelas endomembranosas, es decir, son como un guardarresiduo. Es decir, que existen distintos tipos de vesículas que siguen siendo, no por ser una vesícula, no por ser una bolsita sola, dejan de ser una organela, porque cumplen funciones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las organelas membranosas, las que acabamos de mencionar, organelas membranosas.